Hola, ¿qué tal? Soy Nancy Maldonado y bueno, nosotros queremos agradecerles desde ya por estar ahí, tanto la intérprete como Ana, la presidenta de la asociación. Y bueno, queremos hablar el tema de la lengua de señas. ¿Por qué esta manifestación que se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa con la ley que no es nacional? ¿Por qué es federal y no nacional? Bien, ¿cómo están a todos? Primero, personalmente agradecer en nombre de la Asociación de Sordos de Santa Fe la invitación. Gracias por el respeto, por este espacio. Ojalá que de este modo esta información que hoy llega sea así cotidianamente, desde la lengua de señas. Ojalá esta sea un momento, ¿no? Porque por ahí pasa en estos minutos de 60, pero la verdad que la mayoría de programas son en lengua oral. Así que ojalá que se empiece a incluir la lengua de señas. Claro que sí. Esto es un ejemplo que tiene que ver con la lucha, la militancia de esta ley que venimos luchando, ¿no? Acá en Argentina todavía nos falta un reconocimiento de la lengua de señas a nivel nacional. Hay 2 países a nivel de Latinoamérica que tienen un reconocimiento de ley, solo 2 países, ¿sí? Uno es Guayana. Supuestamente hay otro país que está por aprobarlo y otro es Hurlingham, que es un país muy pequeño, y el otro que está en vías de aprobar un proyecto de ley es la Argentina. Bien. Que sería, en este caso, la alianza que tiene con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional, ¿sí? La aprobación también de esta ley estaría en ese rango. ¿Por qué pasa ¿por qué acá en nuestro país todavía no es una lengua natural? ¿Qué pasa? ¿Por qué los otros países sí aprobaron y no nuestro país? Esto, por un lado, es una opinión personal, tiene que ver con unas lógicas de poder. En Argentina, la única lengua que hoy está reconocida es el español. Y sinceramente, en el terreno de la República Argentina estamos hablando de más o menos 23 lenguas en uso, solo en territorio argentino. Digo, de pueblos originarios, mapuche, para dar un ejemplo, huichi, digo Santa Fe, Toba, Mocoví. Entonces hay varias lenguas, pero que aún hoy no se reconocen como lenguas oficiales, ¿sí? Solo el español como lengua oficial. Entonces creo que el aceptar estas lenguas tendría un mismo nivel de jerarquía, por eso hablo de poder. Exactamente. Algo que también llama la atención es que cada tanto surge el debate sobre incorporar la lengua de señas a las escuelas, ¿no? Como una materia más en las escuelas. Bueno, claramente las personas con discapacidad hoy tienen la posibilidad de incluirse indistintamente de cuál es su discapacidad a las escuelas normales, digamos, ¿no? A las escuelas públicas, a las escuelas privadas, sin necesidad de concurrir a las escuelas especiales. En ese marco sería fundamental, la verdad, es que cualquiera tenga la posibilidad de expresarse con quien no puede escuchar, con quien no puede expresarse verbalmente. ¿Esta ley contempla esa posibilidad, que en todas las escuelas sea una materia la lengua de señas? Sí. Quiero aclarar algo en relación a este tema. Sobre la cuestión de la discapacidad, nuestra postura no está de acuerdo con esta categoría. Nosotros somos personas sordas y nuestro posicionamiento tiene que ver desde una perspectiva de derechos humanos. La comunidad sorda como comunidad lingüística, ¿sí? Podemos pensar desde una mirada social y no desde la mirada de discapacidad. Eso en primer lugar para aclarar. Y otra palabra para aclarar es el término de inclusión, donde nosotros
Se cortó la comunicación de Ana. A ver, ahí está volviendo. Ahí va. Y en realidad las personas sordas vivimos en la Argentina, nacemos en este país. En realidad el término de incluir, ¿qué significaría? Entendemos que es un término político. Es aquellas personas que están excluidas o se sienten que no son parte, ¿sí? Entonces, ¿parte de qué población estamos hablando? Bien. Así que nuestra postura tiene que ver con nuestra identidad y desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces, somos personas sordas, donde no necesitamos que nos incluyan directamente, porque somos parte de esta gran comunidad, de esta gran diversidad. Y en nuestro caso tenemos una diversidad lingüística y cultural que tiene que ver con nuestra propia identidad, que es la comunidad sorda, y la lengua es la lengua de señas. Bien. Acá en la ciudad de Recreo, les cuento para informarlas, se presentó un proyecto en el Consejo como para que haya lengua de señas en los actos oficiales, digamos, que haya una traducción, y la respuesta fue que no había una población tan grande de personas sordas como para que fuese eso posible, digamos, ¿no? Se necesita de una proporción, no sé si está bien dicho, digamos, porque la verdad es que vemos que en la actualidad solamente la televisión pública y algunos otros programas puntuales tienen de televisión la traducción a la lengua de señas. ¿Se necesita verdaderamente para que sea un derecho que haya un porcentaje de la población? No. A ver, en relación a la cantidad, a la proporción, no. Cuando hay una persona, un ser humano que tiene sus propios derechos, en este caso lo expresa la Convención, una persona que tiene el derecho a la expresión en su propia lengua, en su lengua natural, no importa la cantidad. Una persona es suficiente para respetar ese derecho y el Estado debe dar ese derecho. Bien. Bien, sí, es importante porque la verdad es que a mí me había quedado la duda, y más hoy que por lo general se viralizan, digamos, las intervenciones, los actos públicos, ¿no? Que uno los termina a lo mejor no viendo de forma presencial, pero sí a lo mejor en otro momento a través de las redes sociales, y que por supuesto son mucho más masivos después en ese contexto, esta necesidad, ¿no? De tener esa posibilidad de informarse. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven que existe esta resistencia, ¿no? Hablaban del poder, de la legitimación de la lengua, pero ¿qué les pasa a ustedes cuando hay esta resistencia? Sobre todo porque yo veo, por ejemplo, acá en la Casa de la Cultura se dio este año un curso, un taller de lengua de señas, cuando hay mucha gente interesada en aprender la lengua de señas, que a lo mejor ni siquiera tiene algún familiar o alguien cercano que no escuche, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes con esto que realmente moviliza a la sociedad y que tienen esa enorme necesidad de aprender cuando el Estado no acompaña, ¿no? A ver, en realidad lo que nosotros vemos es que no está cumpliendo con nuestros derechos y ahí nos ponen en desigualdad. Ese es el punto. Bien. Cuando hablamos con un derecho que es el acceso a la información, el acceso a la educación de calidad, el acceso a un espacio laboral, el acceso a la recreación, ámbitos culturales y todo lo que hablamos de acceso a la justicia, a espacios públicos, espacios privados, y así podría seguir nombrando. Ahí permanentemente hay barreras. Por supuesto que estamos viendo acceso a aquellas personas que hoy están interesadas en la lengua de señas. Hablamos de una época donde era mucho más complejo, donde éramos prácticamente invisibilizados y oprimidos. Hoy la comunidad sorda gana espacios, quiere recuperar esos espacios, quiere movilizarse, son las propias personas sordas que logran este espacio, pero bueno, todavía el Estado hoy no nos atiende, no respeta nuestros derechos y consideramos que con la ley hoy nos abriría varias puertas.
no tiene que ver con que haya un intérprete de lengua de señas en un espacio. El intérprete no garantiza los derechos, ¿sí? No es la solución mágica de todo. Las personas sordas necesitamos realizar un trámite, acceder visualmente a espacios, necesitamos recursos, además de la lengua de señas. Mi pregunta tiene que... Quiero aclarar algo en relación a la educación, ¿sí? Porque antes se hablaba de educación especial, ¿no? Y que la mayoría de personas hoy están incluidas en escuelas comunes. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Y esto tiene que ver con pensar la educación en términos bilingües, ¿sí? Ese tiene que ser el eje fundamental de la educación para las personas sordas, bilingües, ¿sí? Eso es primordial, que haya personas, referentes sordos, compañeros, colegas, docentes sordos, donde lo que se comparta ahí es la identidad, la cultura, porque la mayoría de niños sordos que nacen en familias de padres oyentes no se puede comunicar. Y ahí es donde aparecen las barreras. Y esa educación más solitaria o aislada, cuando son parte de la educación, y en este caso una educación general, sabemos que ahí no hay un aprendizaje, un acercamiento a la cultura y a la identidad. Entonces no hablamos de términos de escuelas especiales, sí escuelas bilingües, Bien. donde las profesionales sordos sean los referentes, y ahí los niños puedan ser educados y construir su propia identidad, para que a partir de esta base de una identidad firme puedan ser parte de la escuela común, del espacio universitario y así. Excelente la aclaración. Excelente. Mi pregunta tiene que ver más ya a la intérprete, porque a mí me llama la atención, porque es cuando interpretan la lengua, siempre están vestidos de negro. ¿Tiene algo que ver? ¿Por qué tienen el color negro? Porque uno siempre ve a través del canal que pasa en esta Vela TV pública, siempre la persona que interpreta la lengua de señas está vestida de negro. Yo a veces pregunto lo mismo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, un docente utiliza un guardapolvo? ¿Por qué un policía utiliza un uniforme? ¿Por qué otro trabajadores están vinculados a su profesión con algo de la vestimenta, ¿no? Sí. Esto tiene que ver primero, con algo que tiene que ver con la ética profesional, la identidad de este profesional, tiene que ver con el grupo, la identidad del grupo que realiza esa profesión, y en este caso los intérpretes de lengua de señas, la vestimenta es negra. ¿Y el color azul que vemos en las manifestaciones, que estaba en el pañuelo azul, el color? Bien, es una historia bastante larga en relación al color azul. El pañuelo azul específicamente se creó en el 2018. El color viene hace muchos años, pero la identidad del pañuelo en el 2018. El color azul, esto viene en la época de la guerra de los alemanes, Hitler, y tiene que ver con una identidad de grupos oprimidos, donde, por ejemplo, en este caso, se los segregaba a las personas sordas. Y para identificarlos, por ejemplo, a los gitanos en un grupo, a las personas con discapacidad en otro grupo, se los marcaba con algún color. Esto tiene que ver con un proceso histórico. A la comunidad sorda, a las personas sordas, que en esa instancia se los marcaba se los alejaba como personas con discapacidad, se los marcaba con un color, y este era azul. Por ejemplo, y a quienes después se los esterilizaba para que se creía que iban a tener hijos sordos, para que no siga de generación en generación poblaciones sordas. Esto es un dato histórico. El pañuelo azul como pañuelo surge en el 2018 en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en la Facultad de Derecho específicamente, en una jornada que tenía que ver con traducción. En esa jornada
no se convocaron a intérpretes de lengua de señas, pero sí intérpretes de otra variedad de lenguas, ¿sí? Sí para exponer a intérpretes de lengua de señas, pero no para ser interpretados. En ese momento fuimos personas sordas a participar y en protesta a no tener acceso al espacio, se lo pedimos, poder participar, y nos negaron la participación. Llamaron a un guardia de seguridad. Fue una situación muy violenta donde nos expulsaron de la propia facultad, donde para nosotros es un acto de opresión al acceso. Viajamos, en ese caso era un grupo desde acá, viajamos a Buenos Aires, donde sentimos claramente discriminados y además una situación muy violentada. Desde ese entonces, una persona sorda, líder de Córdoba, docente, decide elaborar un pañuelo y de color azul en defensa de la lengua y de la comunidad sorda, y sobre todo de respetar la lengua como patrimonio lingüístico. Qué interesante, la verdad es que desde el marco histórico hasta este hecho puntual, más local, digamos, y más propio y autóctono, y que además no nos extraña, ¿no? Esto es lo peor, sí, ¿no? Que nos sorprende esto tan espantoso que contás que vivieron en la Facultad de Derecho, ¿no? Que todavía en nuestro país sigan pasando estas cosas, y que además no solamente no les garantice sus derechos, que además sufran ese acto violento y de discriminación tan grande. La verdad es que para nosotras nos quedaríamos las 2 horas más hablando. Me quedo pensando por qué no las llamamos a las 9. La verdad es que es hermoso escucharlas y verlas también, sí, a las 2. Sí. Es sumamente enriquecedor, y cuánto nos queda por aprender. Estaremos acá dispuestas a difundir todo lo que ustedes necesiten difundir, y dándoles la posibilidad de expresarse todas las veces que quieran y tengan ganas de contar algo, porque de verdad yo creo que todos necesitamos aprender de ustedes, y me quedo con esto que vos decías, ¿no? De una lengua que sea de uso cotidiano para todas, para todos, porque uno muchas veces se encuentra con situaciones, como yo bien decía antes, no porque tengamos a alguien sordo en la familia es el único requisito para aprender lengua de señas. La vida cotidiana nos lleva todos los días a encontrarnos con personas que tienen esta lengua como única manera de expresarse y sin poder comunicarse, porque de este lado nosotros no podemos hacerlo, así que nosotros seamos ese limitante es terrible. Y bueno, me comprometo a aprender lengua de señas lo más pronto posible, y a seguir difundiendo que la mayor cantidad de gente lo haga y que el Estado lo garantice. Bravo, bravo. Muchas gracias, y me alegro mucho esa reflexión. Muchas gracias. Bueno, ojalá que más personas se sumen a esto, ojalá, y que realmente entiendan que uno puede aprender cualquier lengua, exacto, no solamente lenguas oficiales como el inglés. Por supuesto que es importante, pero tiene que ver con un nivel que ocupa hoy en el mundo. Pero la lengua de señas que está acá, en la Argentina, lenguas cotidianas, con personas que las hablan, que las podemos encontrar diariamente, es fundamental. Así que ojalá que todas las lenguas estén en el mismo nivel, y me alegra muchísimo, y muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicas, unas genias las dos. Un montón, muchas unas gracias. Genias. Un abrazo fuerte. Hermoso, la verdad, emocionante escucharlas, y emocionante, sí,